Hola, muy buenas tardes. En la presente exposición vamos a hablar sobre la lectura, un hábito memorable. Esto con el fin de concientizar a los individuos sobre seguir fomentando dicho hábito y que no se vaya descontinuando con el paso de los tiempos, también aunado a diversos factores. Pueden ser distracciones también. Esto también se hablará a lo largo de la presentación. Esto es en cuestión de la materia Probabilidad y Estadística para la Universidad Autónoma del Carmen, Campus 2. Y bueno, el grupo en el que cursamos es el quinto O y vamos a hacer lo que viene siendo la presentación de cada uno de los individuos implicados en dicho trabajo. Primero comenzaremos con el nombre de Moisés Eduardo Presente. Estrella, Paola Luna Fang, Presente. Harold Jesús Llanos, Presente. Andrea Magallón, Presente. Livni Elizabeth Silván Presente. y una servidora cuyo nombre es Jania Hernández Atarain. Y bueno, aquí tenemos el título de la presentación, el cual es Lectura, un hábito memorable. Y bueno, aquí podemos visualizar lo que viene siendo la tabla de contenidos. Dicha tabla se divide en 3 factores, que vienen siendo las tablas, los análisis y los argumentos. Las tablas se dividen en 2 tipos, o en 2 factores, que vienen siendo lo que son las tablas de frecuencias y las gráficas. Las gráficas se elaboraron en base a los datos recopilados de una muestra de 80 personas, las cuales se podrán visualizar en la tabla de frecuencias. Posteriormente tenemos los argumentos. Los argumentos se dividen en 3 factores, que vienen siendo la fomentación, la importancia y las consecuencias. Todo esto es un factor teórico que se verá posteriormente a lo largo de la presentación. Y finalmente tenemos los análisis. Los análisis se dividen en 2 factores igualmente, que son la interpretación y las conclusiones. Aquí, de igual forma, lo que son las conclusiones se elaboraron en base a un análisis, interpretación y visualización de cada uno de los datos, gráficas y teoría que se llevó a cabo la investigación a lo largo del proceso de recopilación de datos. Y bueno, esto viene siendo ya un preámbulo de la presentación. Ahora bien, la introducción. En el presente trabajo a redactar, se podrán observar los resultados obtenidos en cuestión del tema, el cual viene siendo el hábito de la lectura. Para ello, se llevó a cabo un formulario con diversas preguntas para obtener los resultados de dicha práctica. En este caso, como ya he dicho previamente, se fueron a encuestar, o no se fueron a encuestar, pero se llevó un formulario para encuestar lo que viene siendo 80 personas. En este caso, se llevó a cabo un programa de Excel, así como sus respectivas gráficas. Esto con la finalidad de poder llevar a cabo el tema en cuestión de forma gráfica y teórica y poder dar también un mejor panorama y una amplia perspectiva. De mismo modo, se abordará información con distintas preguntas sobre el tópico, complementando el desarrollo del mismo. También se podrán visualizar la distribución y división de los diferentes temas a lo largo de la presentación, un análisis interpretativo y las conclusiones del mismo también para cerrar dicho tema. Bueno, el primer tema en el que nos enfocamos es dónde quedó el hábito. Desde tiempo atrás, el hombre desarrolló el hábito por la lectura a consecuencia del querer comunicar sus pensamientos y los sentimientos a sus semejantes. La falta de interés de la lectura es cada vez más evidente en la población estudiantil, debido a que las actividades que realiza el joven en su día a día es muy extraño notar el gusto y la pasión por la lectura. Esto nos hace notorio que no tienen interés en este ámbito. El desinterés por la lectura obedece a varios factores. Se considera que la lectura es aburrida, ya que se encuentra lejos del interés de cada uno de los estudiantes. Los medios de comunicación atraen con mayor eficacia el interés y la atención del joven. Leer ya se considera un deber y no un querer. La tecnología sigue aumentando y ofreciendo nuevos atractivos. El hábito de la lectura disminuye continuamente y esto trae una pobreza cultural. Bueno, el segundo tema que nosotros quisimos abarcar es ¿por qué no se ha fomentado este hábito, o sea, el hábito de la lectura,
en los jóvenes? Bueno, el problema mayormente surge en casa, ya que la mayoría de los profesores se quejan que ellos tratan de infligir ese hábito en los alumnos, pero cuando los alumnos llegan a casa, los padres no infligen ese hábito sobre sus hijos. O sea, es la queja de la mayoría de los maestros, que ellos tratan de que sus alumnos lean más, dejándoles proyectos, tareas y cosas así, pero los padres no ayudan a que sus hijos mejoren en ese hábito. Por eso, el promedio de libros que se leen cada año en México es de 3.8 libros por año en cada persona. Bueno, el tercer tema que quisimos abarcar es qué depara el futuro de las nuevas generaciones de aquí en adelante. Esto tiene varias dificultades. La lectura va a tener muchos factores que van a ir desapareciendo las nuevas tecnologías, como el Internet y la falta de interés de los maestros, contribuyen que las nuevas generaciones van a tener dificultades para leer, para redactar y para sociabilizar. Conforme a diferentes estudios que se han hecho, se ha visto que la mayoría de los jóvenes ya están careciendo de ortografía. O sea, en sus trabajos y proyectos tienen más faltas de ortografía que antes, ya que a la falta de la lectura han salido estos errores a flote. ¿Qué quiero destacar? Que mientras lees, aunque no nos demos cuenta, nosotros estamos percatando que las letras tienen ciertos puntos en los que se nos va quedando y pues ya no tenemos muchas faltas ortográficas, pero como los jóvenes de hoy en día y las futuras generaciones van a ser, ya no van a seguir leyendo con tanta frecuencia, entonces van a tener ese problema. También se han dado cuenta que los jóvenes están teniendo más incoherencias en la redacción. O sea que no saben expresar bien sus ideas. Se señala que vivimos en un mundo superficial, en que los jóvenes ya se cansan por hablar y no piensan mucho. En una conversación se limitan a decir ¿cómo estás? Y las respuestas siempre son cortas, como bien. Y ahí se corta la conversación. Este es un problema que ha dado a no leer cotidianamente, a no hacerse ese hábito de leer. Y podríamos decir que estamos perdiendo el ámbito de sociabilizar con las personas, ya que no tenemos idea de qué hablar o no tenemos las palabras para expresarnos. Diferentes factores influyen en a la falta de la lectura. Como dicen mis compañeros anteriores, como la tecnología ha hecho un avance gigante, nosotros nos estamos volviendo dependientes a la tecnología y no en las investigaciones que nos dejan trabajos ya no se está leyendo, sino la mayoría de las personas ya copian y pegan y no analizan la información que les dieron a investigar. También otro factor que afecta esto es que los maestros no están fomentando
o sí lo están fomentando, pero no saben cómo fomentar bien el ámbito de la lectura. Como dice nuestro compañero Jairo, algunos maestros dicen que nos dejan trabajos para leer, pero no debería ser algo forzoso leer, sino debería ser un hábito, o sea, que tú quieras ir a leer, que veas un libro y digas, ah, mira, quiero leer este libro porque me parece interesante. Y como ahorita están obligando a los jóvenes a leer un ensayo o cosas así para hacer un trabajo, los jóvenes están perdiendo interés en leer. Beneficios e importancia de la lectura. La importancia de la lectura reside en que es un hábito que nos ayuda a desarrollar la interacción y los sentidos cognitivos, además de que es más fácil aprender cosas. La lectura, si sabemos hacerlo correctamente, puede ayudarnos a expandir nuestra visión, ampliar nuestro léxico y mejorar nuestra dicción, es decir, mejorar nuestras habilidades sociales. Leyendo podemos identificar puntos importantes acerca de lo que leemos y clarificar nuestros razonamientos basándonos en ideas argumentadas. Viviendo en una época donde la tecnología lo es todo y a la vez es nada si no sabemos utilizarla de forma correcta y productiva para nosotros mismos, terminaremos convirtiéndonos en esclavos de la misma. Por eso es muy importante tener este hábito siempre presente. La capacidad lectora modifica el cerebro, afirma el neurólogo Stanislas Dehaene, catedrático de Psicología Cognitiva Experimental del Colegio de Francia. Beneficios. Para empezar, nos da empatía, ya que nos permite explorar la vida de otros, con sus emociones, experiencias e ideas. Es algo como una simulación, ya que nos involucramos emocionalmente. El equipo de investigación del psicólogo Mark Taylor estudió a 20,000 jóvenes, donde estudiaron las actividades que hacían para llevarlos al éxito. Las mujeres que a los 16 años leían libros por puro placer tenían el 39% de probabilidades de alcanzar un puesto gerencial frente al 25% de mujeres que no lo hacían. En el caso de los hombres, la cifra pasaba de un 48% entre quienes no leían en el mismo rango de edad, es decir, 16 años, a un 58% que sí que lo hacía para alcanzar puestos directivos. La lectura puede prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia. Esto se debe a que cuando leemos fortalecemos los tejidos de nuestro cerebro, de forma que al igual que el cuerpo, debemos entrenarlo para prevenir patologías. Las personas que leen tienen más facilidad emocional que las que no lo hacen, ya que nos ayuda a mejorar la inteligencia emocional. Somos capaces de simular mentalmente situaciones. La zona cerebral se ocupa en reconocer las palabras y esta se activa de manera más sencilla si las palabras tienen relación con las emociones, como es la tristeza, el enojo, la felicidad, el deseo, entre otras. Leer nos beneficia involucrar, aceptar y entender mejor las demás culturas, ya que nos ayuda a estimular el pensamiento crítico y asimismo la libertad de expresión, creando sociedades más ricas y más abiertas. También nos ayuda a fortalecer vínculos con nuestro entorno. Activa la memoria semántica y episódica. Esto se debe a que la memoria semántica es una memoria relacionada con significados y acontecimientos generales. Con esa memoria podemos interpretar. La memoria episódica. Se trata de una memoria que está relacionada con los momentos, lugares, detalles y sensaciones, todo aquello que nos proporciona la lectura. La muestra fue de 80 personas, en un rango de edad entre 15 y 18 años. Las variables que representamos son de tipo cuantitativa discreta y cualitativa nominal. El tipo de muestra que hemos realizado es de tipo no probabilístico y el objeto de haber realizado esta encuesta es conocer cuántos jóvenes mexicanos de nuestra edad, estudiantes de la UNACAR, tienen un hábito lector desarrollado. Asimismo, sacar conclusiones y las razones que hemos dado de su importancia, consecuencias y formación. La primera pregunta que hicimos fue, ¿te gusta leer? Con la variable de sí y no.
67 personas contestaron que sí y 13 personas dijeron que no. La segunda pregunta que manejamos fue ¿con qué frecuencia lees? Donde tuvimos 3 diferentes variables. La primera, menos de 3 días. La segunda, de 3 a 5 días. Y la tercera, más de 5 días. Donde tuvimos en la primera variable una respuesta de 37 personas. En la segunda, una respuesta de 31 personas. Y en la tercera, una respuesta de 12. En la tercera pregunta pusimos ¿cuántos libros lees al año? En eso lo pusimos en 3 variables. Menos de 3 libros, de 3 a 6 libros, más de 7 libros. 46 personas contestaron que leen menos de 3 libros. 28 personas contestaron que leen de 3 a 6 libros. Y 6 personas contestaron que leen más de 7 libros. En la cuarta variable pusimos, ¿consideras que la lectura es un hábito que se ha perdido con el tiempo? Pusimos 2 variables, sí y no. En la sí pues, respondieron 73 personas y 7 personas respondieron que no. En nuestra primera pregunta que fue realizada a los encuestados fue, ¿te gusta leer? Un 83.7% de los afirmaron que les gusta leer. El restante 16.3% no, por lo que es algo muy preocupante, por lo que esto nos da a entender que esas personas de 16.3%, las personas que forman parte de este grupo, solamente están leyendo más por un deber que por querer, como mencionamos, que se estaba perdiendo el interés de la lectura y que lo empezaban a ver más como algo que se tenía que hacer forzosamente, más no algo que naciera de la persona o como una manera de pasar el tiempo. La segunda pregunta realizada fue ¿cuánto lees? El 15% de los encuestados leen menos de 5 días. Tenemos que en menos de 3 días leen un 46.3%. De 3 a 5 días leen 38.8% y solamente un 15% lee más de 5 días. La tercera pregunta es ¿cuántos libros se leen al año? Solamente un 57.5% de los jóvenes afirmaron que no leen más de 3 libros. Menos de 3 libros los leen un 57.5%. De 3 a 5 libros solamente los leen un 35% y un 7.5% leen más de 7 libros. Es importante saber que un lector promedio, un lector ávido, por así decirlo, lee más de 50 libros al año. Un lector promedio puede llegar hasta leer de 20 y 50 y un mal lector puede leer hasta 1, lo que nos está dando a entender de que el promedio, al menos en México o al menos en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Carmen, es de que somos malos lectores. Aquí en la última gráfica es que hacen la pregunta, ¿crees que la lectura es un hábito perdido? Y bueno, en este caso podemos observar en la gráfica que el 91.2% de los adolescentes creen que es un hábito perdido y el 8.8% que no. Esto quiere decir de que es algo preocupante y un poco alarmante porque pueden aquí incluirse diversos factores, ya sea, por ejemplo, de que se distraigan fácilmente o que ocupen su atención en diversas cuestiones, tales como puede ser un aparato electrónico, y esto haga de que no se fomente el hábito de la lectura y también de que no se interesen en ello. Y bueno, ya casi finalizando con la presentación, podemos concluir, ya sintetizando, que en el presente trabajo se llegó a la conclusión de que el hábito de lectura sigue perdiendo con el paso del tiempo. No es totalmente drástico, porque hay diversos individuos en los cuales fueron encuestados que todavía tienen ese hábito, pero sí hay mucha gente, muchos individuos que la verdad no mostraron interés
o en lugar de hacerlo prefieren hacer otra cuestión, por lo que también esto puede ser un poco preocupante. También de que no lo realicen con mucha frecuencia, por lo que si llegan a llevarlo a cabo, no lo hacen en un gran número de ellos, quiere decir de que no leen un gran número de libros. Ahora bien, eso es un factor que consideramos que debería implementarse en todos los sectores, tanto el social como en lo que viene siendo la escuela, el trabajo, y no nada más en estos dos, también puede ser en la familia, también de que los padres inculquen a sus hijos lo que viene siendo no descuidar este hábito, y también puede ser de que se establezcan horarios a lo largo de cada día para que se practique dicho hábito. Y bueno, de esta forma también se contribuye a que si no se lee, se disminuye el continuo aprendizaje y en su caso también deriva a un proceso más lento con respecto a ello. Y bueno, todo esto, toda la presentación en los cuales mis compañeros dieron argumentos fue en base a datos y gráficas obtenidas en base a los resultados observados y posteriormente analizados y procesados. Y bueno, aquí están las referencias ocupadas para llevar a cabo la investigación teórica y también en la presente presentación posteriormente se podrán también ver lo que viene siendo las tablas y las gráficas, no en la presentación, una disculpa, viene siendo en la entrega del trabajo. Y bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.